¿Qué consejos darías a un estudiante que quiera trabajar en creatividad? Vale. ¿Ya está? Sí, ya está, puedes. Hola, bueno. Para mí, uno de los consejos más importantes es que tú quieras mucho lo que vas a hacer, que quieras trabajar en creatividad. ¿Por qué? Porque si tú no quieres o no amas lo que haces, te va a costar mucho entender que al principio no te van a pagar mucho, vas a tener que estar muchas horas y realmente tienes que querer hacerlo, porque el trabajo creativo no es un trabajo que viene de la noche a la mañana o te sientas en un árbol y te va a caer la idea, sino que requiere mucho esfuerzo, requiere entender a un cliente, requiere entender un briefing, requiere ver mucha publicidad, buena publicidad, ver esa publicidad, entenderla y luego ponerte a pensar. Y cuando te pones a pensar, a veces las musas vienen muy pronto y otras veces tienes que esperar bastante. Entonces, para que te vaya bien en este trabajo, yo lo que sugiero siempre es que te guste lo que haces. Si te gusta la creatividad, si te gusta pensar, cosas de otra manera, no tendrás ningún problema y te irá muy bien. ¿Cómo ha de ser un buque de un aspirante a creativo? Yo entiendo cuando uno deja la escuela, has tenido conocimientos teóricos, te han hecho cosas prácticas y obviamente el book siempre, quizás muchas cosas son muy naif en el sentido de que no te ha tocado trabajar con clientes de verdad, reales. Entonces yo creo que eso es lo más complicado en cómo las cosas académicas llevarla al mundo de la realidad de lo que ocurre en publicidad. Entonces, básicamente yo lo que me gusta es tener claro si la persona va por un mundo más por el copywriter, generación de conceptos, o más por el área de diseño. Eso es básico, que la persona que termina la escuela más o menos tenga la noción de qué es lo que le gustaría hacer. Entonces, cuando yo tengo un book en mis manos, me fijo mucho en cómo piensa esa persona o qué cosas le gustan. Es importante que, independiente de que sepas los conocimientos básicos de marketing y que sepas cómo funciona una campaña publicitaria, tú como persona seas una persona interesante, una persona inquieta, que te gusta hacer muchas cosas, que ojalá tengas tu blog, tengas tu website, tengas una actividad viva en el mundo digital, no sé, en Instagram, que te guste la fotografía, que te guste el cine. Entre más cosas te gustan en tu vida, tú vas a ser una persona que recibe más inputs, y al tener más inputs, tu cabeza tiene un pensamiento mucho más global y piensas cosas más interesantes. Eso es lo básico. Entonces, cuando veo un book, para mí lo más importante, independiente que entiendo que es un trabajo de escuela, lo que busco es entender el pensamiento de esa persona, ¿vale? Yo creo que lo vital es no tener muchos trabajos, sino que tener pocos, pero que buenos, y muestren por qué tú eres diferente a otros estudiantes. Encontrar eso que te hace a ti especial, ya sea un escrito, ya sea un dibujo, ya sea porque eres una persona activa en Twitter o porque te gusta la fotografía. Eso va a depender mucho de tu orientación, si es una orientación más gráfica o una orientación más hacia escribir o una dirección creativa. Pero en el fondo lo que buscamos es encontrar personas con ganas, que quieran darlo todo para empezar, que realmente quieran vivir aquí y en una agencia de publicidad de verdad y entregarlo todo para realmente querer hacer un buen trabajo. ¿Qué es lo más curioso que te ha ocurrido con un aspirante a creativo? Eso nunca lo voy a olvidar, me sucedió en Chile. Era un chico que había tenido una práctica en otra agencia y vino a visitarme con su book. Lo entrevisté y la entrevista comenzó con su book. Empecé a mirar el book y me empecé a dar cuenta que eran anuncios todos súper famosos y muy premiados. Premiados en Argentina, eran anuncios que eran también de UK o de Estados Unidos o de Brasil también. Y le pregunto a este aspirante y le digo, oye, pero estos trabajos, ¿cómo es posible que tú tengas estos trabajos si estos son de distintas agencias, de distintas partes del mundo? Y su respuesta fue, vale, sí, lo sé, no son mis trabajos,
pero son los trabajos que a mí me gustaría hacer si yo tuviera estos clientes. Lo cual me pareció, a ver, muy curioso su manera de pensar. Obviamente no le contratamos, pero me pareció una entrevista muy surrealista. Sí, un poco. En cuanto creativo, ¿cómo definirías tu día a día? Bueno, mi día a día es bastante intenso. Arranco sobre las 9 de la mañana. Mi agenda está bastante completa con appointments. Y básicamente lo que yo hago aquí es dirigir e inspirar a la gente que trabaja conmigo a hacer un buen trabajo. Tengo un contacto diario con clientes que básicamente lo que ellos hacen es me explican los problemas que tienen o qué cosas les gustaría, qué trabajo les gustaría desarrollar. Yo los entiendo, veo cómo los puedo ayudar. Vengo aquí a la agencia, explico a mis equipos lo que el cliente necesita y empezamos a enfocar qué es lo que serviría para esa marca, para ese cliente. Los chicos se ponen a pensar y una vez que tenemos muchas ideas, empezamos a seleccionar cuáles son las ideas que tendrían más potencial para hacer una buena campaña. La campaña se elige un concepto y una vez que se tiene ese concepto, nosotros empezamos a desarrollar las distintas cosas que vemos a diario en un spot de televisión, en un anuncio de periódico, en una campaña digital. Luego esto se va a presentar al cliente, el cliente aprueba una línea, una campaña, a veces hay que retrabajar, a veces le gusta la primera, a veces es un proceso muy largo, depende del cliente. Y luego empezamos, una vez que se aprueba, empieza todo el proceso de producción. Esto es básicamente lo que yo hago a diario. Obviamente no todo este recorrido en un día, sino que es algo que ocupa un periodo de 3 meses más o menos, pero cada proyecto que va entrando requiere este mismo flow. ¿Cuál es la manera más extraña en que te ha ocurrido una buena idea? ¿Existe? A ver, yo soy un convencido que la inspiración te pilla en cualquier momento. Muchos creativos y directores creativos que he tenido, mucha gente tiene cábalas en el sentido de, algunos dicen que por las mañanas son más fructíferas, otra gente prefiere trabajar en grupos, otra gente prefiere, dice, cuando llegan a casa, cogen una libreta y se ponen a apuntar. A veces un viaje te inspira mucho, irse a trabajar fuera en un bar. A mí lo más curioso que me pasó fue que estaba trabajando para festivales, trabajando mucho para concursos, y con mis equipos nos íbamos a un bar en el centro de Barcelona y éramos los únicos que estábamos con una libretita apuntando ideas y básicamente, claro, toda la gente se lo estaba pasando bien, disfrutando, sí, haciendo sonrisas, y nosotros estábamos trabajando, pero de una manera mucho más relajada y viendo lo que ocurre en tu entorno. Yo creo que eso es lo que me gusta. No sé si es raro, pero es una cosa que me parece interesante, de usar los lugares normales donde va la gente común y corriente a trabajar, a relajarse, y nosotros estamos ahí un poco como espiándoles y viendo qué cosas podrían surgir en esos entornos. ¿Cómo eras en tu época de becario? En mi época de becario, nadie me había explicado mucho cómo funcionaba un departamento creativo. No tenía muy claro si quería hacer copy, si quería hacer arte, y fue todo muy casualidad, porque me ofrecieron mi primer trainee en Ogilvy, no me pagaban nada, no me decían qué tenía que hacer, estaba ahí con mi ordenador. Luego llegó otro chico que también estaba de trainee, y el director creativo en ese minuto dijo, bueno, ¿quién es el copy y quién es el arte? El otro chico venía de ser diseñador, entonces yo fui el copy. Y empezamos a trabajar juntos, y poco a poco veíamos que estábamos ahí en una pequeña salita con un ordenador bastante de mierda, que no era muy bueno. Llegábamos súper temprano para usar los ordenadores más profesionales de los otros chicos, y poco a poco íbamos pidiendo trabajo. Le decíamos, oye, ¿tú tienes algún trabajo donde le podíamos ayudar, por favor? Y poco a poco ellos empezaron a confiar, hacíamos bien las cosas y nos empezaron a entregar más cosas, y de ahí me ofrecieron ya quedarme en esta agencia y me convertí en director creativo de esa agencia. Bueno, si esta entrevista fuese una forma de crear otro contacto, ¿era una buena idea? Sí, es una buena idea, porque en el fondo, piensa tú que aquí a una agencia de publicidad llegan, no sé, unos
15 currículums de una manera normal que llegan a la agencia. Sí. Tenemos una persona de Human Resource que más o menos nos va contando de gente. Yo recibo cada día currículums a través de LinkedIn o mi mail, y creo que esta es una manera inteligente de que tú has conseguido una entrevista, Sí. y al final el que entrevista eres tú. Sí, pero ya está, muchas gracias. De nada, encantado, y espero que te vaya muy bien en tu trabajo. Gracias, igualmente.